Santa Teresa de Ávila dejó constancia en su autobiografía de un relato inquietante pero profundamente revelador. En el capítulo 38, describe una experiencia mística que moldeó su comprensión del significado sagrado del ministerio sacerdotal. No se trata de una ficción, sino de una revelación espiritual concedida por Dios, cuyo propósito era permitirle a ella, y a través de ella a la Iglesia, comprender la seriedad de manejar las cosas sagradas viviendo al margen de la virtud. En su relato, Teresa menciona el momento en que presenció una celebración eucarística y vio dos espíritus malignos junto al sacerdote. Esta percepción espiritual le permitió comprender que aquel ministro de la Iglesia vivía en pecado grave. Sin embargo, en el solemne momento de la consagración, ocurrió algo extraordinario. La misericordia divina se manifestó de forma tan ilimitada que Dios descendió sobre aquel indigno recipiente, no por la santidad del sacerdote, sino para el bien espiritual de los fieles que presenciaban el misterio. Teresa comprendió entonces una verdad teológica fundamental. La presencia de Cristo no depende de la virtud personal del ministro, sino de la promesa eterna de Dios. La gracia sacramental permanece intacta porque la fidelidad divina no puede ser limitada por la indignidad humana. En esto reside uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Los sacramentos operan por el poder de Cristo mismo, no por la bondad de quien los administra. Sin embargo, la revelación divina no terminó con esa primera visión. Más tarde, mientras oraba, Teresa pudo ver algo aún más terrible. En espíritu, contempló la caída de un sacerdote conocido, cuyo espíritu se precipitó a las profundidades del infierno como una roca arrojada desde una gran altura. Los demonios lo apresaron con una furia indescriptible. Esta visión sumió a Teresa en un profundo temor, pues comprendió que el Señor deseaba que conociera el destino preparado para quien había rechazado la gracia. Aunque el suceso duró solo un instante, dejó una huella imborrable en su alma. Comprendió que esta revelación tenía como propósito mostrar cuán grave es cometer pecado mortal ante los ojos de Dios, y cuán aterrador es para quienes viven en estado de gracia apartarse de esa condición. El sacerdote en cuestión había dedicado muchos años al ministerio. Se presentaba públicamente como un siervo de Dios y participaba regularmente en la vida de la Iglesia. Y sin embargo, en el último momento, su alma cayó, no gradualmente, sino con la velocidad y el peso de una piedra que cae. Para Teresa, esta fue una revelación del juicio divino destinado a un alma que ya había experimentado la misericordia. La mística, que había presenciado a Cristo innumerables veces, que había conversado con ángeles y experimentado éxtasis, ahora contemplaba las consecuencias de traicionar la gracia recibida. Esta imagen quedó grabada para siempre en su memoria. Desde ese momento, Teresa admitió que jamás podría mirar a un sacerdote sin rezar por él. Había comprendido que cuanto más cerca está un hombre del altar, mayor es el riesgo de que su amor se enfríe. Cuanto mayor es el don, más profunda puede ser la caída. A pesar de esta aterradora revelación, la compasión divina permaneció visible. Dios permitió que Teresa presenciara estos hechos no para llevarla a la desesperación, sino para que comprendiera su justicia y despertara en ella una compasión activa. Comprendió que las mismas manos capaces de alzar el cuerpo de Cristo también pueden cargar con la propia condenación, todo dependiendo del corazón que las mueve. Este mismo misterio recorre toda la existencia humana. Los sacramentos mantienen su santidad independientemente de la condición espiritual de quienes los administran. La presencia de Cristo no se basa en nuestra virtud personal. Él desciende al altar porque pronunció las palabras, «Este es mi cuerpo». Él perdona en la confesión porque dijo, «Yo perdonaré los pecados que tú perdonas». Sin embargo, si quien pronuncia estas palabras lo hace sin fe genuina, sin verdadero arrepentimiento, la gracia fluye hacia los demás, pero no hacia sí mismo. Los santos siempre han comprendido esta realidad.
La misericordia de Dios no es un permiso para pecar, sino una llamada a la transformación interior. Es una luz cegadora que revela simultáneamente el cielo y el infierno, y en ocasiones, Dios permite que sus amigos contemplen el horror para que otros puedan salvarse de él. Cuando Teresa presenció la caída del espíritu sacerdotal, cayó de rodillas y lloró. No se consideraba superior. Reconoció su propia fragilidad reflejada en esa caída y suplicó a Dios que la mantuviera siempre bajo su protección espiritual. Desde ese día, dedicó sus oraciones y penitencias a los sacerdotes, especialmente a aquellos que se enfrentaban a tentaciones o vivían en pecado oculto. Sus palabras resuenan a través de los siglos como si hubieran sido escritas específicamente para nuestro tiempo. Si realmente entendiéramos lo que significa perder la gracia divina, no podríamos dormir ni descansar hasta haber restaurado la paz con el Creador. La escena de los dos espíritus malignos junto al sacerdote sigue siendo una de las imágenes más perturbadoras y a la vez reconfortantes de toda la teología mística. Perturbadora porque expone cómo la oscuridad se aferra al alma en pecado mortal, incluso cuando ésta se encuentra ante el altar sagrado. Consuelo porque revela una misericordia tan inmensa que ni siquiera la presencia de demonios puede impedir que Cristo descienda sobre el altar. El enemigo puede tener cautivo al hombre, pero no puede retener la hostia. Teresa vislumbró que el poder de Cristo es absoluto, que incluso envuelto en tinieblas, Él viene, se ofrece, redime. Sin embargo, también comprendió que esa misma misericordia se transforma en juicio para quienes la deshonran. Las manos que alzan el cáliz no están protegidas por hábitos ni títulos, solo por la auténtica santidad. Estas dos visiones, el sacerdote en el altar y el alma cayendo como una piedra, no son relatos separados. Forman una sola lección fundamental. Revelan que el pecado es real, que la gracia es más poderosa y que la indiferencia es la muerte espiritual. Demuestran que lo que hacemos con la gracia que recibimos lo determina todo. 5 siglos después, estas palabras aún conmueven el alma de quien las lee. Vi su alma caer al infierno como una piedra cae desde lo alto. Existen para despertarnos, no para aterrorizarnos, para impulsarnos a la oración, no para desesperar, para que comprendamos que cada misa que celebramos, cada Eucaristía que recibimos, cada confesión que hacemos, todo roza la eternidad. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo, Él se acerca a nosotros con la misma verdad con que se acercó a aquel sacerdote indigno. Viene por amor a nosotros, no por mérito propio. Sin embargo, lo que hacemos con ese amor es lo que define nuestra eternidad. Las visiones de Santa Teresa no tratan exclusivamente de los sacerdotes. Se centran en cada alma que existe en la zona intermedia entre la gracia y el pecado, entre la luz y las tinieblas, entre la misericordia y el orgullo. Cada uno de nosotros tiene en sus manos algo profundamente sagrado, nuestra libertad, y lo que hacemos con ella determina si nos elevamos como llamas o caemos como piedras. Por lo tanto, al terminar este relato, deja que la imagen permanezca en tu espíritu, no para atemorizar sino para purificar. Recuerda que los sacramentos son reales, que la misericordia de Dios sigue ardiendo en cada celebración, en cada confesión, en cada oración susurrada. Recuerda también que su justicia no ha desaparecido, solo aguarda la hora final. Ora por los sacerdotes. Intercede por quienes están en el altar para que sus manos permanezcan limpias y sus corazones vigilantes. Ora por la Iglesia, por quienes han caído y por quienes aún tiemblan entre el cielo y el infierno. Si este relato ha conmovido profundamente tu alma, no dejes que su impacto se disipe. Guardemos un momento de silencio y oremos por la salvación de todas las almas y por la gracia de nunca apartarnos de la amistad con Dios. Que Santa Teresa de Jesús interceda por todos nosotros. Que el Señor conserve la pureza de sus ministros, la fidelidad de su pueblo y la santidad de su Iglesia. Y que su misericordia, que desciende incluso sobre manos indignas,
nos salve a todos.